Bueno, sí. Okay. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos su presencia la mañana de hoy aquí en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales Hideo Noguchi de la UADY. De verdad que nos honran con su presencia. Gracias a la contadora Marisa, al maestro Hugo Sánchez Camargo, que nos, la maestra, la contadora Clarisa es la directora de Promoción y Participación Ciudadana en la sede Sol, y el maestro Hugo Sánchez es director de la JAPEI. Y bueno, nos acompañan representantes, fundadores, presidentes de sociedad civil, de academia, académicos, y agradezco al doctor Aurelio Sánchez, coordinador de esta unidad, por todas las facilidades que nos prestaste, doctor. Muchas gracias. Bien, pues el motivo que nos reúne esta mañana es presentar los resultados de la investigación, una mirada al financiamiento público a las organizaciones de la sociedad civil en Yucatán, que fue desarrollada por la organización civil, Asociación Civil, Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo, JADE-AC, y me voy a permitir presentar a su presidenta, la maestra Apocalipsis Raquel Aguilera Troncoso, que anuncie, pero tu nombre no anuncie nada. Ella es especialista en políticas públicas, ha trabajado en temas de incidencia desde organizaciones de la sociedad civil en República Dominicana y México sobre derechos humanos. También ha realizado evaluaciones de programas sociales y análisis de presupuesto a nivel internacional, federal, estatal y municipal. Es licenciada en Economía por la Universidad de Guanajuato, con la maestría en Estudios de Sociedades Latinoamericanas, mención Economía por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París III, Sorbonne, y con la maestría de Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Bien, pues le voy a ceder el micrófono a la maestra Raquel Aguilera para que continúe con las palabras. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todas y todos. Tal vez comentarles que esta presentación vamos a desarrollarla, voy a iniciar yo con una presentación muy breve, de aproximadamente 10 minutos, contándoles un poco los resultados de la investigación, para después, por supuesto, contar con los comentarios de nuestras lectoras y el lector que hicieron de esta investigación, que para nosotros siempre es muy importante conocer qué es lo que ellos recibieron de esta lectura, de esta investigación de presupuesto a organizaciones en Yucatán. Entonces, no quiero dejar pasar el agradecimiento al doctor Aurelio, a Rocío. Nos sentimos en casa, realmente, muchas gracias al CIR Sociales. Creemos que esta colaboración entre sociedad civil y academia son oportunidades que podemos encontrar y seguir construyendo juntas. Entonces agradecemos mucho la oportunidad. Me voy a parar porque si no me va a dar una tortícolis muy grave. Entonces prefiero hacerlo así. Por favor, gracias. ¿Cuáles son los antecedentes de esta investigación? Nos fundamentamos en dos leyes. La primera de ellas, varias de ustedes, por supuesto la conocen, tanta gente de la organización de sociedad civil que veo por acá, también agradecerles su presencia. La Ley Federal de Fomento a las Actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil a nivel federal, ya sé que se cansa un poco en decir la ley, pero esta ley fue a partir de 2004, y también tenemos ya una reglamentación, una legislación a nivel estatal. Esta es de 2018, el 22 de junio justo se cumplió un año
de la promulgación de esta ley a nivel estatal. Entonces, esto, digamos, son nuestros antecedentes o una parte importante del por qué desarrollamos esta investigación. ¿Qué hicimos? Pues revisamos información sobre el dinero que el gobierno destina a las organizaciones. El dinero a nivel federal y el dinero a nivel estatal. ¿Y por qué lo hicimos? Porque desde JADE consideramos que es muy importante que esta información se encuentre disponible y accesible. ¿Por qué? Porque al final es el dinero público que se destina a distintas actividades. ¿Qué actividades, por ejemplo? ¿En dónde? Hay muchas cuestiones que sería muy bueno conocer. ¿Cómo lo hicimos? Pues realizamos solicitudes de información, revisamos plataforma de transparencia a nivel estatal y quisimos analizar un periodo de 2005 a 2017. Recuerden, el año de la federal fue 2004, entonces queríamos abarcarlo y básicamente ese es el plazo que decidimos estudiar. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuál es el comportamiento de la asignación de estos recursos tanto a nivel federal como estatal? Entonces esa es la motivación. El marco teórico, muy rápidamente, pues es el marco neoinstitucional. Es decir, si nos estamos basando en estas dos leyes, una a nivel estatal y una a nivel federal, cómo estas leyes modifican o realizan o provocan un comportamiento de los actores. ¿Cuáles son los actores? Sociedad civil y gobierno. Entonces, a partir de ahí. La metodología es una investigación empírica descriptiva. Analizamos información del registro federal y de las solicitudes de información y de acceso público que tenemos. ¿Cuáles son nuestro universo? En la federación encontramos 11 dependencias, de las cuales, federación 11, perdón, de las cuales a nivel de la federación nos dieron 694 organizaciones registradas, de las cuales solo apoyaron 255 en todo el periodo. A nivel Yucatán solicitamos a 16 dependencias. Solo nos respondieron que 7 otorgaron de esas 16. ¿A cuántas? A 150 organizaciones. ¿Ok? Entonces, ese fue nuestro universo, esta fue nuestra respuesta, este fue lo que obtuvimos de información. ¿Qué solicitamos? Montos, figura jurídica, programas, ubicaciones, los representantes legales, datos generales que son accesibles. Todo eso se solicitó. ¿Y qué pudimos obtener? Nos entregó una información muy amplia la federación, porque está el registro federal, ellos fueron los que nos lo proporcionaron, y brevemente, creo que todas y todos sabemos este dato, el 91% de las organizaciones registradas son asociaciones civiles, AC. Después hay un porcentaje de 9 de instituciones de asistencia pública, instituciones de beneficencia privada y de sociedad civil, SC. Este cuadrito es muy interesante porque podemos ver el desarrollo de cuándo fueron constituidas. Entonces tenemos todavía en el registro federal organizaciones que fueron constituidas en 1906, 4 de la década de los 60, 3 de la década de los 70. Obviamente observamos que del 2010 al 2017 es cuanto más organizaciones de la sociedad civil se constituyeron. No lo quería poner este gráfico porque es como, pero al final es muy evidente la concentración en Mérida de las organizaciones. 548 organizaciones se encuentran. Valladolid es el segundo lugar con 20. Sigue Canacín con 16, 9 Progreso, 8 Tizimín, Humán con 6, Motul con 6, Tecash con 6.
y hay un par más con 5 y todas las demás es 1. Son 75 más con 1. Entonces, también podemos conocer cómo está o comportándose. Este es un cuadro interesante porque nos muestra, en el registro federal te dan la opción de poner a qué te dedicas como organización. Tienes la oportunidad de palomear hasta 5 opciones. La opción que más tuvo es la de promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. En segundo lugar está asistencia social. Los numeritos es por la actividad, recuerden que son actividades que son de la ley federal. En tercer lugar está apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas. Y así nos podemos ir revisando cada una. De las últimas, por ejemplo, 0, no hay una sola organización registrada que diga o que reporte que trabaja por el derecho a los consumidores. Es un ejemplo, que es una actividad por el derecho a hacer, de los consumidores. Pues, entonces ya para darles datos globales. No vamos a entrar a profundidad porque el documento está en línea ya a partir de hoy. Ahí pueden tener el desglose de muchas tablas. Me decían mis colegas, no tantos numeritos, economista, por favor, porque las tablas no se ven bien, y es verdad. Lo que les decía a nivel federal, 11 dependencias, 11, ya las verán desglosadas, entre ellas CEP, CDSOL, SRA, que después fue SEDATU, y así, entregaron 711 millones de pesos en todo el periodo estudiado a 255 organizaciones. ¿Cuántos eran el total que estaban registradas? 694. Entonces, en todo el periodo se han apoyado por parte del gobierno federal al 37% de las organizaciones registradas. Este también es un gráfico que nos representa cuántos apoyos económicos se dieron y a cuántas organizaciones. Y vamos al más alto. 2015 se otorgaron 118 apoyos a 96 organizaciones. Es decir, hay organizaciones que recibieron más de un apoyo. No importa la dependencia, pueden ser distintas dependencias. Y así podemos ver también la tendencia, cómo sube 2, 13, 14, 15 y da una tendencia a la baja hacia el año 17. Aquí, básicamente ya son estos 700 millones, cómo se distribuyen por año. El año que más se otorgó fue el año 2015, que también te dan opciones de poder analizar por año, qué pasaba en ese año, qué necesidades se tenían en ese año, y podemos ver si se incrementó o disminuyó el apoyo gubernamental federal a las organizaciones en Yucatán. El último dato que tenemos es el de 84 millones en 2017. 84 millones de pesos en solo 2017 a solo organizaciones de Yucatán. Este también se los quise poner porque son de las dos dependencias federales que más monto otorgaron, y vemos un salto importante en 2016 y también tenemos unos picos por ahí en 2008. En el documento van a ver que la SEP, ¿qué dependencia de la SEP? El Instituto de la Juventud o el Instituto, el INEA van a poder ver el desglose de cada uno de los años. Entonces también es importante no solo ver cómo es la Secretaría, sino quién de la Secretaría realmente bajó ese recurso, cómo llegó. ¿Sí? Y de CDSOL, obviamente. Perdónenme porque yo también necesito lentes, pero básicamente quise compartir los montos mayores a nivel federal. La dependencia que otorgó el mayor monto acumulado fue la SEP, con 285 millones de pesos, a el Patronato Pro Educación de los Adultos Mayores de Yucatán. Eso representa más del 30% del monto total a nivel federal en todo el periodo a una organización. Y bueno, van a poder ir viendo
quisimos poner las 10 primeras en cuestión de monto y por dependencia, perdón. No sé si hay un... Pasemos ahora al estatal. En el estatal, recordemos que nos dieron 8 dependencias que dijimos, sí, nosotros dimos a 150 organizaciones por 321 millones de pesos. Ojo, es bien importante comentarles que no es comparable porque la información que nos dieron no corresponde a la información en tiempo que nos dieron la Federación. La Federación nos dio desde 2006 a 2017. La mayor parte de las dependencias estatales nos dieron datos de 2012 a 2017. Pocas nos dieron solo 16 y 17. Entonces, quisimos hacer el comparativo, pero no es posible porque metodológicamente no es correcto. Pero es importante ver cómo lo vamos a ir analizando. Estos 321 millones los vamos a presentar nada más en las instituciones con mayor monto. La CEDER, la Secretaría de Desarrollo Rural, es la institución que otorgó el mayor monto a nivel estatal a organizaciones de la sociedad civil, con un monto de 137 millones de pesos. 43% del monto total que se otorgó a nivel estatal. Varían los años, pero ya en el acumulado esos son los porcentajes. Y pues tenemos montos como la Secretaría de Cultura con 4 millones. Tenemos Fomento Turístico, es interesante porque Fomento Turístico fue la única dependencia que nos dio histórico antes de 2002. Pocos montos, pero nos dio. La Cedesol nos dio datos, por ejemplo, territoriales, a dónde se va el dinero. Entonces podemos tener también una riqueza en la información. Por favor. Y básicamente pues ya lo repasamos, encontramos pues 40% del monto federal destinado a una organización, los montos totales de 711 millones a nivel federal, la información rica que nos proporcionaron, pero también muy en bruto, muy general, que tenemos y tuvimos que hacer el equipo de investigación mucha sistematización de bases de datos, no es accesible, esta información no está en línea, no yo ciudadana me meto y no, hay que estar solicitándola, hay que estarla, entonces también la información cuesta trabajo tenerla. A nivel estatal, evidentemente es la implementación de la ley. Hay una falta todavía del reglamento, el registro estatal, obviamente nos contestaron que está en construcción a un año de la promulgación y pues todavía no podemos decir cuántas somos en Yucatán, con una certeza como más institucional. Los datos pues no nos los proporcionaron tan desglosado, no sabemos en dónde están, cuántos años tienen, cuándo se crearon, quiénes se constituyeron y pues básicamente tenemos como esa complejidad respecto a la información. Y finalmente, como JADE, como institución, siempre queremos cerrar nuestras investigaciones con un afán de construir. Y construimos a partir de recomendaciones. Recomendaciones a los actores y actrices que son los que pueden realizar algo a nivel de la política pública. La primera recomendación que hacemos es a nuestros iguales, a la sociedad civil, que queremos que exijamos que se cumpla la ley, que se implemente la ley, pero que se implemente por sí sola, no, que se implemente con nosotros. ¿Quién es mejor que nosotras que sepamos qué necesitamos? ¿Quién es mejor que nosotras que podemos decir qué se logró en la comunidad o en el proyecto o en el... Entonces queremos eso, exigir un sistema integral de las organizaciones en Yucatán, queremos promover espacios de reflexión, no son cuestiones menores lo que estamos tratando, las organizaciones trabajamos con personas, estos números representan al final un impacto social, necesitamos que eso también se conozca, se valore, se reconozca. Y pues exigir espacios de análisis realmente.
Estoy muy contenta de verlas, estar aquí, de tenerlos, de que podamos compartir, hablar del tema y construir sobre él. A nivel del gobierno estatal, pues está que se promueva realmente la participación, que se armonice el registro estatal con el federal, que pudieran colaborar, si hay información. Allá nos están diciendo que hay 694, aquí me dieron 150 que otorgaron. Obviamente no todas les da el gobierno federal, no a todas, eso me queda claro. Pero también hay que conocerles. Impulsar la vinculación. Si yo sé de Sol, le doy a una organización, le estamos dando para lo mismo, cómo podemos colaborar, cómo podemos hacer sinergia, cómo desarrollamos estos espacios críticos y promover el sistema de rendición de cuentas. Pero no un sistema de rendición de cuentas que se vea como un castigo, sino un sistema de rendición de cuentas que se vea como que podamos reconocer la labor. El impacto se logró. Si no se logró, ¿por qué? Porque tenemos también condiciones adversas que se conozcan y lo cambiamos. De eso se trata la política pública. A nivel también tenemos de la academia, realizar mayores análisis de la sociedad civil, cómo somos, pero también del trabajo que hacemos desde la academia, porque es verdad que nosotros respetamos a la academia y el gobierno respeta a la academia. Entonces también algo que dice la academia, que estudia la academia, se va a hacer oír. Entonces también promover investigaciones de diversos tipos, de presupuesto. Me toca pasar el micrófono a Rocío, quien va a ser nuestra primera comentarista. La doctora Rocío Quintal López, ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en estudios de género. Ella es investigadora en el Centro de Investigaciones Regionales se me complica la pronunciación, Hideo Noguchi, de la Universidad. De esta naturaleza es importante porque realmente está realizada con una metodología científica. Los datos que aporta tienen sustento, no son especulaciones. Para poder llegar a los datos se analizó, fue una investigación empírico-descriptiva que se centró en el análisis de la información disponible en línea provista por el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información, que tiene fundamento en el capítulo 4 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por OSCs. Adicionalmente, se llevaron a cabo solicitudes de información pública al Instituto Nacional de Desarrollo Social y al Gobierno del Estado de Yucatán a través de la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información, Plataforma Nacional de Transparencia. Y también se realizaron entrevistas con algunos fundadores y presidentes de asociaciones civiles de aquí del Estado de Yucatán. Entonces, realmente hay una metodología muy sólida que es importante decirlo porque respalda la naturaleza de los datos que aquí se presentan. Efectivamente, hay pocas, yo diría que en este sentido es pionera esta investigación respecto al análisis que hace de bajo qué criterios o falta de ellos es que el gobierno federal y el gobierno estatal han venido asignando los recursos a algunas organizaciones. Porque lo primero que queda claro con los datos es que, al menos desde lo que presentan en las tablas, desde el 2014 hasta los datos del 2017, del 100% de las organizaciones de la sociedad civil que de acuerdo con el registro federal existen aquí en Yucatán, que son como 694,
absolutamente en ninguno de estos años el total de asociaciones ha recibido algún apoyo federal o estatal. Por ejemplo, en el 2014, que había 466 organizaciones, solamente recibieron apoyo federal 238, que representó el 51%. En el 2015 había ya 535 organizaciones y de ahí recibieron apoyo 298, que representó el 55%. En el 2016, de 609 registradas, recibieron apoyo 359, que representó el 59%, y en el 2017, de 657, recibieron apoyo 280, que representó el 42%. La primera pregunta que a mí como lectora me surge de estos datos es: ¿cómo accedieron las OSCs que sí recibieron recursos a estos recursos? ¿Había convocatorias? ¿Se compartieron? ¿A través de qué vía? ¿Fue accesible y realmente llegó a todo mundo esta información? ¿A través de qué criterios se ejerció el recurso? ¿Se auditó la entrega y el uso del recurso? Yo creo que no, porque precisamente realmente los datos que nos presenta a mí me dejan organización civil en el periodo evaluado, que fue el Patronato Pro Educación de los Adultos del Estado de Yucatán. Y a mí me dio mucha curiosidad investigar sobre este patronato. Me dio mucha curiosidad porque empecé a pensar mal. Lo primero que encontré en Google cuando puse ese patronato fue una nota del Diario de Yucatán del 26 de octubre del 2018 que se llama "Dos organismos, dinero retenido y trabajo irregular". Y les quiero decir que esta nota está muy bien documentada por una persona muy seria del periodismo, que es Ángel Noestrada, con muchos años y mucha experiencia en el periodismo, quien le dio puntual seguimiento a este tema del patronato. Y lo que encontré, se me cae la cara de vergüenza. Y no se los voy a contar, vean la nota. Lo único que les quiero decir es que este patronato se fue creado en el año 2000 por decreto, y que su última presidenta fue Estrella Ivonne Corzo Olán, hermana de Omar Corzo Olán, exdiputado, exdelegado del gobierno de Yucatán y procurador agrario involucrado en el caso de Charlie Cali, por ejemplo. Entonces ya se imaginarán el destino de los recursos, de los 285 millones, ¿no? Y bueno, este presupuesto representó el 40% del total designado por la Federación a las organizaciones de la sociedad civil en Yucatán. O sea, de los 711 millones que destinó en 11 años, este patronato recibió el 40%. De allá, la tabla que nos presentan en esta investigación, en segundo lugar está APIS, pero bueno, APIS todos sabemos, APIS del sureste, tenemos conocimiento de que es la única asociación civil que tiene un refugio desde hace muchos años para mujeres que viven violencia extrema, pero además el salto es increíble, del 40% al 4%.
del total que se recibió, ¿no? Y lo mismo pasa cuando entramos a la revisión del destino de los presupuestos estatales, o sea, lo que el gobierno estatal destinó a las OSCs. También tenemos un caso como el del patronato. Resulta que la Secretaría de Educación Pública del gobierno estatal, ¿verdad? No me estoy equivocando, destinó la mayor cantidad de dinero, 58 millones. La CDR sí que dio más, pero hay uno de la CDR, no sé si a eso te refieres. Ah, sí, lo destinó a la Fundación Mexicana para la Salud, capítulo Yucatán, FunSalud, que también me dio mucha curiosidad averiguar. Y que encontré que FunSalud es una organización formada por empresarios del área de la salud, con transnacionales y consorcios, y en la que participan laboratorios de la salud. Y sí, de servicios de salud. Y esa fue, digo, y existe a nivel nacional, pero entonces tienen su capítulo Yucatán. Y fue la organización que más recibió dinero y efectivamente entonces surgen toda una serie de evidencias, porque ya no diría yo de cuestionamientos. Como dicen, si tiene cola, tiene plumas y hace cuacuá, es pato, ¿no? No solo parece pato, es pato, o ganso. Me canso ganso, ¿verdad? Entonces, realmente a lo que nos invita estos datos, esta investigación, es a poner en la mesa, pues más bien como la necesidad de traer discusiones sobre cuál es la información que necesitamos generar, revisar, transparentar, promover y mejorar para lograr un entorno favorable para las OSCs. Queda claro que no hay transparencia en los mecanismos para la asignación de los recursos, que se hace de manera discrecional. Queda claro que tampoco hay rendición de cuentas por parte de las organizaciones que están recibiendo dinero, que están siendo beneficiadas. No hay rendición de cuentas ni de quien los entrega, si a ver si sí llegó, pero tampoco de quien lo recibe para ver si efectivamente en qué fue destinado. No hay auditorías de los recursos. Y también algo muy interesante, fíjense que esta información también nos ayuda a evidenciar que no hay un eje transversal de política pública para la asignación de los recursos a las diferentes organizaciones de la sociedad civil. O sea, los recursos se asignan sin ton ni son. No responden a un plan estatal, a un plan nacional, a un diagnóstico de necesidades que nos permita decir, bueno, estas áreas son las que necesitan y por lo tanto son a quienes les vamos a dar tal porcentaje. Y esto queda muy claro, por ejemplo, en la Secretaría de Fomento Turístico, que lo mismo vemos que dio dinero en el periodo analizado, es que se los tengo que decir porque es muy llamativo, ¿dónde está? La secretaria, bueno, a una asociación que se llamaba Amas de Casa. ¿Cómo se llamaba esta asociación?
Permítanme. Amas de Casa por Yucatán. Ajá, lo mismo dio a una asociación que se llamaba Amas de Casa por Yucatán, que quién sabe qué promueva. Seguramente yo no sería asociada. Y lo mismo da esa misma secretaría a torneos de tenis. Y lo mismo da a teatro comunitario. Entonces es como muy disímbolo y dices, a ver, ¿a qué lógica está respondiendo el destino de tus dineros que una secretaría como la Secretaría de Fomento Turístico? ¿Qué tiene que ver las amas de casa con el fomento turístico? Bueno, no me queda muy claro a mí, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que debemos mejorar. Agradezco mucho la presencia del maestro Hugo, de la contadora Marisa, porque creo que por ahí empezamos. El hecho de que estén aquí habla de su disposición a escuchar. Y creo que como funcionarios por ahí empezamos. Escuchar, abrir, esto ya es un diálogo, no es primera presentación en la que están. Y bueno, este tipo de diagnósticos hay que tomárnoslos en serio, porque efectivamente además la falta de los recursos a las asociaciones que sí están trabajando va a terminar traduciéndose en un debilitamiento o en una desaparición de servicios en el área de la salud, de la cultura, de los derechos humanos, etcétera, que realmente van a impactar negativamente nuestro entorno inmediato, a corto, mediano y largo plazo. Pues yo es lo que tendría que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tus comentarios. Vamos al final también tener la oportunidad de que ustedes puedan preguntar al público en general. Vamos a seguir con los comentarios de Nancy Walker Olvera. Ella es socióloga con maestría en desarrollo humano y especialista en investigación participativa. Su experiencia laboral ha sido desde la sociedad civil y en el área de los derechos humanos. Es tallerista e imparte pláticas, cursos, seminarios, en especial sobre derechos humanos, derecho de las mujeres, indígenas, la diversidad sexual, género y medio ambiente. Es académica e imparte clases en diferentes universidades y maestrías, así como es colaboradora y representante de diversos colectivos y redes sociales locales y nacionales. Fue merecedora del reconocimiento por valores ciudadanos del Ayuntamiento de Mérida, coordinadora del proyecto del libro 100 historias de mujeres mayas de Yucatán. Es feminista y creyente de los procesos y la solidaridad humana. Actualmente es coordinadora de la organización Ciencia Social Alternativa AC, COCARI. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Bueno, pues nada, agradecemos este tipo de investigaciones y estos espacios que son como espacios de contención, ¿no? Para quienes estamos en ONGs. Yo, perdón que no identifico hacía mucho, pero aparte de la doctora Peniche, de Lisa Rodríguez, de DT, ¿quiénes forman parte de alguna ONG de aquí de Yucatán? Ay, madre, muy bien, muy bien. Un poco para espejearnos y a ver qué tal, ¿sí? Bueno, finalmente con todo lo que han comentado aquí las colegas, no resta más que bajar aquí a Yucatán y hablar de estas brechas de desigualdad que hay entre las organizaciones. Y miren que como ONGeras creo que habemos de todo. Habemos quienes sobrevivimos vendiendo boletas de rifa, haciendo catas de vino, haciendo promociones de libros y de arte, y entonces uno entra a una organización por esta vocación del servicio a la salud y acabas convirtiéndote en economista y tratando de ver cómo evades al SAT, porque aparte si se enteran, son 150 pesos que entraron a tu organización y no has pagado los impuestos correspondientes, ¿sí? Entonces, bueno,
habemos organizaciones que nos dedicamos a la magia, ¿sí? Habemos organizaciones que son a modo, hay organizaciones que son oportunistas, hay organizaciones que son contestatarias y que son muy incómodas para las dependencias, y por supuesto que eso también se refleja en lo cercana o no que puedas estar. Aquí, por ejemplo, la investigación arroja, claro que en la época, por ejemplo, de Fox, con Marta Sagún se empieza a poner de moda eso de Vamos México y vamos en la torre para muchas organizaciones, porque empezaron a surgir organizaciones muy a modo para acomodarse dentro de las mismas dependencias, ¿sí? Esto ocasiona, parte que se empieza a legislar, que qué bien, pero también a poner una serie de candados para otras organizaciones que con trabajos, bueno, sobrevivían. Con Peña Nieto se duplican las organizaciones, cuando menos, ¿verdad? Según veces, prácticamente se duplican, y no nada más en Yucatán, sino en el país. La tradición en Yucatán, yo siento, y qué bueno que están aquí también para el reflejo, que la gran mayoría de las organizaciones surgen o por una experiencia en un contexto o por una necesidad que no ha cubierto el gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal. Las organizaciones que en Yucatán y en México tienen que ver con la discapacidad, más bien con las discapacidades, están en manos de las ONGs. Si no fuera por AIPRODA, CERIDOWN, las universidades que están con el autismo, ¿no? Etcétera, 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 esto estaría de verdad en un vacío bárbaro. Organizaciones que tienen que ver con la salud, porque no alcanza, ¿no?, la Secretaría de Salud. Dejen ustedes a cubrir, a ver desde otro lado. Por ahí hay un dicho bastante, creo que yo serio, que lo que sucede con las dependencias públicas están acostumbradas y su dinámica es saber cómo gasta el recurso. Desde lo privado es saber cómo lo consigues. Entonces sí es muy diferente la manera en que lo gastas, ¿sí? Esto por un lado. Por otra parte, de una u otra manera, hay una relación y hay una dinámica de no empoderamiento, donde aparte de que muchas organizaciones le hacen la chamba al gobierno, la posición del gobierno es como si te hiciera un favor en darte como Bartola 3 pesos, ¿sí? Porque ahí te dejo para tu renta, ¿sí? Nada más que me asistes a tales presentaciones, formas parte de tales consejos, participas en el plan de desarrollo, entonces te sale carísimo, ¿no? Los 3,500 pesos que te dan para el local, para la correspondencia que se tiene que hacer, ¿sí? En última instancia. Pero bueno, ahí la llevamos. Poco a poco creo que también hemos ido ganando espacios donde la cuestión de los derechos humanos, sea salud, sea educación, sea desarrollo en el ámbito rural, etcétera, es una cuestión de justicia, no es de misericordia por parte de las autoridades, ¿sí? Esto pues por un lado. Después, por ejemplo, ¿quiénes se llevan la joya de la corona? Bueno, ya lo comentaron mis compañeras, la CEDESOL y el DIF. ¿Y quiénes son quienes reciben pues, mayor ganancia? Este patronato educativo, el Parque Científico de Yucatán y el CRIT. ¿Sí? Que vamos a ver cómo el CRIT verdaderamente, independientemente de la labor que realiza, que sí atiende a cerca de 990 personas, ¿sí?, pues finalmente fue en ese año, el DIF otorgó 46 millones de pesos y 42 fueron para el CRIT. Dejaron afuera de las que sí obtuvieron en este rango, ¿no? De los... ¿Verdad que está correcto? Yo voy a proponer que en vez de café den algo un poco más fuerte a la salida, ¿okay? Porque después de esos otorgamientos dejaron afuera a cerca de 300 organizaciones, y de las 30 que sí recibieron,
fue una brecha de desigualdad bárbara. Todo lo que podamos cuestionar acerca del CRIT, pero por ejemplo, nada más sus instalaciones se llevan los 42 millones de pesos en luz. Digo, estoy exagerando, pero hay obras que finalmente son obras que probablemente se comprometan a nivel nacional, medios de comunicación, o sea, todo lo que pueda rodear al Teletón, pero que en última instancia, así también como se van cobrando los favores, bueno, ahí está el CRIT, ahora manténlo. No hay manera de mantener un elefante de ese tamaño, como hay otros, pero bueno, no es el espacio, ¿sí? Pero de todos estos, bueno, en fin, de las recomendaciones que aquí amablemente presentan, 1, exigir un sistema de información que permita dar a conocer lo que hacemos las ONGs. Ahí yo sí me... O sea, sí, cualquier persona que reciba un peso de un fondo público, por supuesto, tiene la responsabilidad de reportar. Pero es muy desigual cómo se exigen entre las organizaciones. Rendición de cuentas para alcaldes, rendición de cuentas para grupos gubernamentales y lo que le piden a las organizaciones civiles. Miren, yo tengo en mi haber una foto que cuando la publiqué, ay, te vas de vacaciones, no, voy a entregar un informe a estas dependencias porque tuve que utilizar una maleta de rueditas. Por lo que uno tiene que comprobar, ¿sí?, en dónde gastaste los 87 pesos que dijiste que ibas a utilizar en la gasolina el 27 de octubre. Y si no está el 27 de octubre el recibo de la gasolinera, que aparte está cerca de tu dirección fiscal, te ponen un reporte que no cumpliste. Y no estoy exagerando. Hay dependencias que dices, en mal momento me metí a un proyecto así porque me he tardado más en reportar. Y luego ves que tus datos salen en los informes gubernamentales, donde dicen, no, pues si la Secretaría de Salud atendió a tantas, y no fue la Secretaría de Salud, fue UNACE, por ejemplo, ¿sí? O cualquiera de otras ONGs que jalan sus estadísticas para entonces reportar como si fueran de ellos. Bueno, pero esos son celos profesionales. Pero bueno, que son importantes, ¿no? Entonces, ya santos de que estás, la claridad no. Bueno, sí. Entonces, es, por ejemplo, llama la atención que, por decir algo, mejor fundaciones extranjeras hacen el esfuerzo, como comentaba Rocío, hacen el esfuerzo de aglutinar a los proyectos que apoyan. Y que, por ejemplo, en Yucatán, en particular, esta fundación extranjera da apoyo a cerca de 47 proyectos en los municipios que reportan mayor índice de pobreza, y desde ellos tienen la iniciativa de juntar cada 6 meses a quienes participan en esto para ir evaluando, para ver viendo los indicadores, para etcétera, ¿no? Entonces, qué lástima que no se pueda hacer. Ahora hay algunos que dicen, bueno, alíñate, ¿no? Que tu proyecto esté alineado con las metas del milenio, etcétera, pero efectivamente no hay ningún tipo de seguimiento. Vigilar dinámicas favoritistas. Si hablamos de las brechas de desigualdades, también en las ONGs, sí nos podemos imaginar la maquinaria o los recursos humanos y económicos que puede tener la administración del parque científico contra la organización de parteras y médicas tradicionales en Chemak. O sea, no hay manera de poder competir, cuando menos en los requisitos muchas veces para accesar algunos proyectos. De verdad, uno necesita hasta doctorado para poder accesar en línea a la información que tienes que subir, ¿sí? Entonces, hay una brecha muy larga. Por otra parte, hay gobiernos que en un momento, o dependencias que van apoyando procesos de empoderamiento, y cuando ya está empoderada la gente, entonces se convierten nuevamente en papás y mamás en donde administran sus proyectos. No me alcanzó el tiempo para pedir esa información y traerla por escrito, porque luego son tan desfachatados
que te denuncian por haber manchado su imagen, ¿no? Pero hay dependencias que cuando saben que hay dinero etiquetado, desde dentro, personas claves hacen sus ONGs para directamente accesarse esos recursos, ¿sí? Y han dado al traste con muchas organizaciones, no nada más que estaban allá, sino incluso las mismas organizaciones que en algún momento dado fueron fomentadas para que pudieran recibir fondos, y me estoy refiriendo así sobre todo en el interior del estado, donde una lista, por ejemplo, que yo tengo, que se entregaron cerca de 40 apoyos a organizaciones de mujeres campesinas, ¿sí? Cuando la palabra ejidataria ni siquiera existe, pero bueno, ahí estaba, y que luego vienen siendo las despensas de Navidad que estuvieron coordinadas por algunos elementos, ¿no? Entonces, sí hay una desigualdad y ha habido ese oportunismo de de varias personas, de algunas dependencias, donde, sabiendo que hay un recurso etiquetado, pues se lo etiquetan a ellas mismas, y entonces encuentras a 1, 2 o 3 personas que tienen varias organizaciones, porque aparte hacen el juego, ¿no? De abrir la convocatoria, entran 10 organizaciones, de las cuales 5 son cercanas y de las cuales, bueno, se aplica ese recurso, que esto habría que tenerlo bastante importante. Y tercero, es la reciprocidad, y sí en esta relación donde probablemente la gente del CRIT, del Parque Científico o de este patronato educativo para el adulto, etcétera, ¿sí?, tenga la posibilidad de jugar golf y entonces ahí poder apalabrar algunas políticas y demás, cosa que no tienen la mayoría de las organizaciones, ¿sí? Y creo que el panorama, yo por ejemplo sí siempre le apuesto a la esperanza, pero creo que aparte el panorama se empieza a poner un poco más complicado para las ONGs ahora, dadas los rumores y las políticas federales, ¿sí? Entonces, bueno, a estar al tanto, les digo, en las ONGs pues habemos de todo un poco, pero cuando menos yo sí pondría énfasis en uno, que la relación muchas veces con el gobierno es perversa con respecto a otras ONGs, que las ONGs les estamos haciendo la chamba, y no es cuestión de, ay Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos. Cuando hay organizaciones incómodas como algunas que están por acá, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay mayor resistencia, porque claro, oye, porque aparte se supone que una ONG que debe de cooperar, esto por ejemplo que hemos peleado mucho por estar cercanos a poder tener una incidencia en las políticas públicas, a veces que se presta también a, pues de una u otra manera, hacerla de cómplice, ¿no? Porque, bueno, te estoy preguntando y me estás diciendo, sí, pero hay ciertas complicidades en algunas de las dinámicas. Muy bien, ya estoy a punto de acabar. Y bueno, sí, a mí, por ejemplo, y agradezco tantísimo a la academia que haga este tipo de investigaciones, bueno, porque luego a veces no da el tiempo entre que vendes boletos de la rifa, entre que tienes que asistir a los eventos de las autoridades que te dieron y que tienes que reportar todo lo que hiciste, no da tiempo de hacer esas investigaciones que finalmente son muy valiosas porque aportan y evidencian, ¿no?, lo que está sucediendo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Solamente para decir, esos 285 millones de pesos, parte de lo que pensé, doctora Perique, es cuántas clínicas no se hubieran puesto, ¿no?, en el interior del estado, entre otras. Muchas gracias, Nancy. Agradezco los comentarios. Estamos por terminar en nuestra ronda de comentaristas
Me voy a permitir presentar a nuestro último comentarista. Él es el doctor José del Tronco Paganelli. Él es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flaxo y doctor con mención de honor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha hecho estudios de doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha sido investigador invitado en la Universidad de Salamanca. Entre 2010 y 2012 fue coordinador del Observatorio Ciudadano de Seguridad Escolar y de la Maestría de Políticas Públicas Comparadas de la Flaxo, México. Sus temas de investigación en la actualidad: políticas públicas y representación política, negociación y deliberación de las reformas estructurales en México 2012-2014, desempeño gubernamental y confianza ciudadana en América Latina. Tiene varias publicaciones en diversas revistas especializadas a nivel nacional e internacional y ha sido docente en Colombia, España, México, Argentina. Muchas gracias, José. Te paso. Muchas gracias, Raquel. Gracias a las autoridades por la invitación. Es un verdadero honor estar aquí. Con Raquel nos conocemos hace algunos años. Que se pare, no lo veo. Me voy a poner un poco así para que me vean mejor. Decía que es un honor estar aquí, que gracias a todos por haberse tomado el tiempo esta mañana de venir a escuchar hallazgos que creo son muy relevantes. Son primeras evidencias de un fenómeno, digamos, complejo, que no sucede solo aquí en Yucatán. Digamos, es un fenómeno, digamos, bastante frecuente en distintos estados de la República y por supuesto también a nivel federal, como los datos de la investigación lo demuestran. Yo rápidamente voy a tratar de sintetizar lo que representó la lectura del documento para mí. Con Raquel además estamos participando conjuntamente en un proyecto de investigación que justamente analiza, entre otras cosas, los ejercicios del presupuesto público a nivel subnacional en México y Argentina. Y este trabajo es uno de los que vienen, digamos, a marcar el camino sobre cuáles son los temas relevantes cuando uno quiere analizar la relación entre el gobierno y la sociedad civil, en la medida en que la sociedad civil es un actor no solo importante, digamos, como una suerte de aliado del gobierno para contribuir en el proceso de resolución de problemas públicos, sino también es una instancia de control, de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? La teoría democrática supone que los ciudadanos debemos controlar el ejercicio del poder y tratar de orientar ese ejercicio del poder en beneficio, digamos, de nuestros intereses en la medida en que esos representantes fueron electos a partir de nuestro voto. Y entonces, en la medida en que están ahí ocupando ese cargo gracias a nosotros, ellos tienen que rendir cuentas de lo que hagan en nombre de nuestros intereses. Por lo tanto, repito, creo que esta investigación, digamos, viene a aportar luz sobre fenómenos que son muy relevantes desde la óptica de la ciudadanía, pero también desde el gobierno. Rápidamente voy a tratar de sintetizar lo que creo que dice el texto. Mis colegas en el comentario, tanto como Raquel, ya describieron bien, digamos, el contenido del libro, y yo lo que quisiera es sintetizar qué representa esta evidencia, qué creo que representa esta evidencia. En primer lugar, creo que hay un concepto que nos ayuda mucho a entender lo que el libro de Raquel y de los colegas acaba de presentar, y es el fenómeno de la concentración. ¿Sí? El libro muestra, en primer lugar, que hay una concentración de tipo geográfico. El 80% de los proyectos y de las organizaciones de la sociedad civil en Yucatán se concentran en la capital, en la ciudad de Mérida. ¿Sí? Esto, lejos de contribuir a disminuir las brechas que hay entre lo urbano y lo rural, entre lo desarrollado y lo menos desarrollado, lo que hace es ampliarlo. En segundo lugar, hay una concentración de tipo institucional. Si uno analiza las secretarías y las dependencias que concentran la mayor proporción de apoyos a las organizaciones de la sociedad civil a través de los años. En tercer lugar, hay una concentración de tipo organizacional. Esto tiene que ver
el número de organizaciones de la sociedad civil que concentran la mayor cantidad de recursos. Hay dos ejemplos que ya salieron aquí, uno es el del patronato, en el caso de los fondos federales, y otro es el de la Fundación Teletón, en el caso, digamos, de los fondos estatales, en el año 2016. Como ustedes saben, estos fondos son, digamos, ejercidos por secretarías y dependencias del gobierno del Estado. En ese momento, en ese año, en el 2016, el DIF, digamos, de 48 millones de pesos que otorgó, 42 se los otorgó a una sola institución, que fue la Fundación Teletón, y solo 6 millones los distribuyó entre otras 30 organizaciones, la mayor de las cuales obtuvo solo 330.000 pesos frente a los 42 millones del Teletón. Es decir, el fenómeno de la concentración, de la amplitud de las brechas queda claro tanto a nivel geográfico, institucional, organizacional y también temático por el tipo de temas o de problemas que se tienden a resolver. Y entonces creo que podríamos preguntarnos si es sorpresivo que en un estado donde por lo general las fuentes de desarrollo social, humano y económico estén concentradas o están concentradas, también lo estén las oportunidades de acceso a este tipo de fondos. Y mi respuesta es que, si bien no es sorpresivo, sí es paradójico. La verdad es que las paradojas son fenómenos que a los que tenemos la suerte de haber nacido en América Latina tampoco nos resultan demasiado sorpresivos, ¿no? Estamos todo el tiempo viviendo en una realidad que ya Gabriel García Márquez catalogó como de realismo mágico, ¿no? El realismo mágico está caracterizado justamente por esas cosas que suceden y que naturalizamos, pero nunca dejan de sorprendernos porque en realidad como que no responden a los patrones y a las expectativas que los seres humanos consideramos normales, ¿no? Es decir, normalizamos la anormalidad. ¿Cómo creo que funciona esta paradoja? Bueno, en primer lugar diciendo que la concentración de oportunidades de acceso a los fondos en el sector social está relacionada con el hecho de que acceder a fondos públicos no depende solo ni fundamentalmente del impacto de los proyectos que presentemos para obtener esos fondos, sino fundamentalmente de la capacidad de acceso que tengamos a los espacios donde se determinan los criterios de asignación de esos fondos. Esto supone, entonces, contar ya no solo, ni fundamentalmente con buenos proyectos, sino con la información necesaria para saber cómo acceder a estos espacios. En una investigación, en un trabajo de pronta aparición, muestro que los elementos más relacionados con la capacidad de acceder a estos espacios son el nivel educativo, la disponibilidad de información, los vínculos personales e institucionales. Y acá creo que es donde viene la paradoja. En las sociedades con una estratificación social más marcada, donde más necesaria es la complementariedad y la sinergia entre aquellas organizaciones con acceso a fondos y las organizaciones de base, que son las que están cerca de los problemas y tienen mayor capacidad, pero también mayor expertise para resolverlos, los que tienen mayor conocimiento de los problemas no acceden a los fondos y los que tienen mayor acceso a los fondos no acceden a los problemas. O en algunas ocasiones ni siquiera están interesados en resolver esos problemas. Por lo tanto, y voy a cerrar mi comentario de una manera propositiva porque es como creo que debe ser, digamos, no solo se trata de hacer evidencia de los problemas y rasgarnos las vestiduras, sino tratar de contribuir, por lo menos de manera general, en una propuesta de mejora de esta situación. Creo que una apuesta por el tercer sector o por el sector social en Yucatán debería apuntar a tres procesos. En primer lugar, a un proceso que denomino democratización de oportunidades de acceso a fondos gubernamentales. Ello supondría el diseño de programas y/o actividades orientadas al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, de la sociedad civil, especialmente de aquellas que reciben menor cantidad de recursos públicos. Es decir, de un día para otro es muy probable que nosotros no podamos crear en las organizaciones de base que están más lejos de los lugares donde se determinan los criterios, es muy probable que no podamos modificar el nivel de acceso o de capital social de las personas que forman parte de estas organizaciones, pero sí podemos dotarlas de mayor información, podemos fortalecerlas organizacionalmente y podemos contribuir a que su
probabilidad de acceder a esos fondos aumente. De un día para otro ellos no van a conocer al gobernador, no van a conocer al alcalde, no van a conocer a los funcionarios públicos, pero sí van a tener un nivel de expertise mayor para poder competir en mayor igualdad de condiciones frente a aquellos que sí disponen de esos vínculos. Y una propuesta bastante aterrizada de cómo podría lograrse esto en aras de que la ley estatal todavía, digamos, tiene que reglamentarse, y creo que hay una gran ventana de oportunidad en ese proceso de reglamentación para poder incorporar algunas de las propuestas que han salido aquí. Yo propondría, y se lo propongo a la academia, la creación de un índice que nos permitiera analizar cuál es el impacto esperado de los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil y cuál es el costo. Es decir, aquellas organizaciones que piden mucho dinero pero cuyo impacto esperado es bajo, que vayan a la cola del ranking, por decirlo de alguna manera. Es decir, que demos prioridad a organizaciones que con menor cantidad de recursos propongan generar un mayor impacto social. Creo que de esa manera contribuimos a la democratización, por un lado, pero también a hacer mucho más efectivo, más eficiente el uso de recursos públicos orientados a estos fines. La segunda propuesta de las tres que presento es la desconcentración. La desconcentración tiene que ver fundamentalmente con cómo otorgamos los recursos. Dicho de otra manera, digamos, tendrá mejor probabilidad de acceder a los fondos las organizaciones civiles, digamos, que demuestren que tienen este conocimiento de las problemáticas de las poblaciones sobre las cuales se va a intervenir, y a su vez hayan demostrado en proyectos anteriores que han ejercido el dinero de manera correcta. Y finalmente, el tercer proceso, que yo llamo proceso de integración. No se trata aquí de seguir ampliando brechas entre organizaciones que lo hacen mal o lo hacen bien, entre quienes están cerca y quienes están lejos. Por eso creo que disminuir las brechas y disminuir la concentración supone este tercer proceso, que es el de integración. Y digo que se trata aquí de fortalecer capacidades y de generar sinergias, promoviendo la actividad conjunta de los grandes con los pequeños, de los que tienen acceso a los fondos con los que tienen acceso a los problemas, de los urbanos con los rurales, de los especialistas en obtener fondos con los especialistas en resolver problemáticas sociales. En sociedades parceladas o estratificadas y desarticuladas, el capital social puede ser un cemento que cohesiona, pero también fortalece las construcciones sociales de los diversos agentes que componen una sociedad. De un día para otro no vamos a poder resolver los problemas de desigualdad, pero sí podemos empezar a disminuir las brechas, y esto es a través de la integración y del trabajo conjunto, no a través de la desarticulación. Al igual que en el caso de las empresas, el capital social, y ya termino, es la resultante de aquellos esfuerzos que cada uno de los socios pone en común para llevar adelante el emprendimiento. En el sector social no es diferente, o no debería serlo, y solo desde esta perspectiva, creo, será posible que las actividades de la sociedad civil rindan frutos y contribuyan a la solución de problemas tan acuciantes y tan diversos como aquellos a los que los miembros de estas organizaciones, muchos de ellos presentes aquí, se enfrentan cotidianamente. Que así sea. Muchas gracias a las tres. He tomado nota porque para nosotras en JADE es muy importante sus lecturas, su conocimiento tan puntual que sabemos es producto de un trabajo en Yucatán, y queremos agradecer. Tomamos nota para seguir en este diálogo, en esta construcción, y en lo que sigue de la investigación y en lo que sigue de los diálogos con las autoridades y con nuestras colegas. No queremos dejar pasar, abrir el micrófono en 10 minutos. Si alguien quiere preguntar algo específicamente, tanto a su servidora o a los comentaristas, aprovechando que están acá con nosotras, para que podamos también, pues eso, fomentar el diálogo y las reacciones a esta investigación sobre presupuesto. Entonces, no sé si me pueden apoyar.
si pueden levantar la mano y así vamos, los juntamos, 5 y después retomamos para que podamos tener... Bueno, muy buenos días. Primero, pues felicitarles porque es una labor que pues hemos venido nosotros concibiendo desde el gobierno, que estamos entrando con una necesidad imperante de contar con elementos de valoración. Esto ya es una parte inicial de lo que viene siendo un diagnóstico. Les felicito primero por esta excelente investigación. No siempre se logran conjuntar todos los elementos para tener una conclusión final. Y les comentamos desde el gobierno del Estado, estamos iniciando con una nueva forma de trabajar. Creo que uno de los elementos que ha faltado a lo largo de estos últimos años que veo en el periodo que abarca es planear la política pública. Y como contadora que soy, los elementos de administración y principios básicos es la planeación, la organización, la dirección y el control. Y creo que es un símil que tenemos que hacer entre gobierno y asociaciones civiles, porque definitivamente el ejercer un recurso y el ser autoridad implica también darle un seguimiento, una supervisión y al final determinar los resultados básicos que es parte de nuestro ejercicio de las asociaciones civiles. Les comento, como gobierno llevamos un diagnóstico, estamos partiendo de un ejercicio con las asociaciones civiles, el tema TACSIU se los pongo sobre la mesa, el próximo 1 de julio estamos reuniéndonos para generar un grupo de integración social. ¿Por qué? Porque también es importante que las asociaciones civiles que están trabajando en un municipio como esta ciudad tan determinante, catalogado como el municipio más pobre de Latinoamérica, pues requiere también que nos reunamos todas las asociaciones civiles y gobierno para ver qué está faltando de ambas partes, de las asociaciones y de los gobiernos para dar ese segundo paso. Pero principalmente valoro esta oportunidad de ver las asociaciones civiles que están presentes, pero decirles que nosotros estamos partiendo también de un diagnóstico. Y como bien dijeron en el tema de zonificar o concentrar los recursos, como gobierno estamos iniciando en una parte medular de 25 municipios, donde allá se van a concentrar el trabajo muy uniforme de asociaciones, sociedad civil organizada y gobierno del Estado. Yo creo que es un principio de empezar a zonificar las zonas de marginación y de vulnerabilidad. En este tema, pues yo creo que como autoridad estamos totalmente sumados en una sintonía de transparencia. En desarrollo social estamos por publicar el decreto del reglamento. Les comentamos una ley que viene de la administración pasada, donde sí va a existir un órgano que permita democratizar la participación de las asociaciones civiles. Estamos previendo ese ejercicio, no habíamos considerado un índice para poder medir los resultados, pero creo que con ese cuerpo de instituciones y organizaciones civiles se puede marcar la pauta de hacia dónde concentrar lo que vienen siendo los recursos, dirigirlos, evaluarlos por ustedes mismos como asociaciones civiles, pero también definir al final de cuentas que en esa evaluación dónde debe de ser refrendada la confianza o dónde debe de ser canalizada hacia nuevas zonas de marginalidad. Pues muchas gracias, muchas felicitaciones. Cuenta con desarrollo social, a puertas abiertas, la transparencia está de nuestra parte y creo que hay una excelente vinculación, doctora Nancy, lo hemos tenido y pues con ustedes inicia un nuevo proceso de vinculación. Pues muchas gracias y felicidades. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Y la tercera panelista. Bueno, no tanto por gusto, sino por deber. Ojalá que la investigación pueda seguir, porque hay muchos datos más finos que se necesitarían hacer. Así como del patronato, lo que hay que buscar es el fin político de todos esos recursos, que no solamente es para el manejo de campañas políticas, sino es para el pago de favores también o de inversión no visible en todos esos procesos electorales. Y tiene que ver también con el manejo que se hace de las iglesias, que ahí no veo reflejado, pero que también aquí es una asociación que tenemos entre empresarios
entre las iglesias, básicamente la católica, y el gobierno. Por eso las organizaciones de la sociedad civil que funcionamos con ese objetivo social, pues de repente el mayor deseo es que no aparezcamos, ¿no? O que desaparezcamos. Entonces, un análisis más fino, siguiendo el dinero precisamente, yo creo que se puede ver a dónde se va, en qué momento se otorga, a quiénes se otorga y su relación, porque también hay algo que no se habla, que es la transmisión sexual del poder. O sea, si yo tengo a mi amante fulanito o mi amante fulanita o el de quién sabe quién, por ahí también se van recursos como esos de la ama de casa, que yo no sé, el Kama Sutra es lo que enseñan allá. O sea, no tengo ni idea, ¿no? Pero pues es obvio que es una cosa que, o sea, que salta, pero como canguro, no como conejo. Si seguimos el dinero vamos a poder encontrar a dónde se va y cuáles son las articulaciones que tienen, porque eso es desde el análisis del poder. No es solo si tenemos indicadores de proceso, de resultados, qué tipo de problema estamos atendiendo, bajo qué metodología. O sea, no es solamente eso, sino esa interrelación que se hace desde el poder en el manejo de los recursos financieros. Y por otro lado, también quiero decirte que las organizaciones que concursan fondos públicos, que están dentro del registro del CLUNY, sí pueden ser, o sea, todo es pública la información, y como decía Nancy, o sea, lo que tienes que documentar es muchísimo más que lo que se le pide a cualquier persona física, a cualquier empresario, incluyendo a todos los que les dejan que no paguen impuestos. O sea, eso está así. Y si además eres una organización, como varias veces Nancy me miró a ver, incómoda para la administración gubernamental, pues peor todavía, porque entonces tienes el asedio de auditorías municipales, de auditorías de no sé qué, te empiezan a hacer un hostigamiento enorme, hasta, como en mi caso, me pasan a matar. O sea, todo esto es contabilizado ahí. Pero a nivel de los programas, o sea, de lo que maneja cada organización, quienes están realmente sustentadas en resolver problemas que no son individuales, sino es desde un enfoque, en mi caso, por ejemplo, de salud pública, pues tenemos metodología, tenemos indicadores, tenemos toda una manera de hacer las cosas y de comprobar además esto. Yo en lo particular no tengo recurso público, pero es así, como nace sí tenemos, y esta situación que está pasando ahorita es una situación desde el gobierno federal que afecta enormemente a todos. Por una parte estoy encantada de la vida que a esas organizaciones empecemos a evidenciarlas, porque hay que caracterizarlas, o sea, quiénes son, en qué momento, porque es un fraude, es un engaño, es una simulación gubernamental en todo sentido. Y eso hay que empezar también a decirle, porque es parte de la anticorrupción. Si no sabemos quiénes son, si no decimos nombre y apellido y en qué momento, pues tampoco lo vamos a saber, ¿no? Yo dudo mucho que haya un plan o algo planeado en el gobierno estatal en la actualidad. Y lo digo porque también tenemos muchísimos conocimientos de varias dependencias donde vemos cómo se indican las cosas. A mí me parece que el primer ejercicio es una relación honesta, puntual, formal y abierta con todas las organizaciones. A mí me encantaría que todas las reuniones que tengamos sean abiertas y que se pasen, que se transmitan, para que podamos ver quién dice, qué dice, cómo lo dice y cuál es la repercusión de lo que dice. Porque no hay manera de ir avanzando en este contexto que es una maraña de intereses políticos gubernamentales. Y en específico en lo del CRIT,
de todos es conocido porque nos opusimos enormemente a esa aberración presupuestal, porque fue la concesión para Ivonne Ortega en yo sí digo nombres y apellidos, para su campaña y para afianzarla como gobernadora. Y fue el compromiso que se estableció, violando un montón de principios legales, para asignar durante 10 años 90 millones de pesos anuales al CRIT. Entonces, ojalá que sigan, pero enfoquen también ahí porque vamos a sacar muchas cosas. Hola a todos, antes que nada, buenas tardes. Soy de la Asociación Semillas del Futuro y pues quiero felicitarlos por esta iniciativa que pues ahora queremos saber qué destino vamos a tener las asociaciones, ya que venimos sufriendo. Pues yo no me he rendido, he seguido trabajando. No he recibido ni un 5 de apoyo, pero sigo trabajando. Amo lo que hago, así como todos debemos de amar lo que hacemos. Querer amar nuestro Yucatán que ha sufrido tanto, que nos han robado tanto. Ya basta. Y hay que devolverle a Yucatán lo que somos, dioses, porque es lo que somos, de ahí venimos. Se nos ha olvidado hacerle las ofrendas a la Madre Tierra, que es la que nos da todo. Se nos ha olvidado ser agradecidos. Realmente ya no somos agradecidos. Dice, una acción hace una reacción, sea buena o mala. Gracias, tengan ustedes un lindo día. Muchas gracias, les agradecemos la participación. Tenemos un coffee break aquí afuera, unas galletas, unas manzanas. Podemos seguir compartiendo un momento más ya en el pasillo y les agradecemos mucho su atención. Podemos seguir compartiendo. Gracias.